Fran, por favor, te dejo aquí. Adelante con tu exposición. Ciudadano Mayor General Félix Ramón Osorio Guzmán, Comandante General del Ejército Bolivariano. Ciudadano Mayor General Ricardo Nicodemo Ramos, Viceministro de Educación para la Defensa. Ciudadano Mayor General Pascualino Angiolillo Fernández, Rector de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos Oficiales Generales y Almirantes integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos Oficiales Superiores, Subalternos, Tropas Profesionales, Cadetes, Tropa Listada, Milicianas, Milicianos y personal no militar asistente al acto. Señoras y señores, amigos todos. Bueno, como siempre es un gran honor y un placer estar aquí en este magnífico escenario del Teatro de la Academia Militar del Ejército, bueno, para discutir un tema histórico, sobre todo esa juventud que está iniciando, dando estos primeros pasos en la carrera de las armas. Es interesantísimo que podamos reunirnos el día de hoy, hacer un foro sobre un tema tan importante y poco conocido como es la entrevista de estos dos gigantes, el libertador Simón Bolívar y el protector, llamado así por los peruanos, José de San Martín. Muy pertinente, mi comandante general, lo que usted mencionaba hace rato de las redes sociales. Los invito, sobre todo los muchachos que están acá presentes, que viven metidos en un teléfono revisando YouTube, hagan la prueba, métanse y vean cómo la cantidad de contenido dirigido al libertador Simón Bolívar es totalmente adverso. Y esa es la intención realmente de los que fabrican esas noticias y producen ese contenido, es posicionar al personaje para luego destruirlo de manera imperceptible, pero muy inteligente. Bien, tenemos entonces ya presentado lo que es el tema de esta entrevista que luego se convirtió en polémica, y tenemos aquí lo que es Guayaquil. Hace poco Guayaquil sonó muchísimo en las redes sociales y en los medios porque el COVID golpeó durísimo allá en Ecuador y Guayaquil no podía ver los muertos en las calles, entonces nos sonará Guayaquil, pero Guayaquil es un puerto que está ubicado allí en lo que hoy es actualmente Ecuador. Esta lámina lo que representa, lo que quiere decir es la importancia de este puerto como para cualquier país, era estratégico, para cualquier región. ¿Por qué? Porque permitía, como lo pueden ver en la lámina, acceso al Océano Pacífico. Aquí tenemos el Virreinato del Perú, aquí tenemos Guayaquil, lo que es Ecuador actualmente, Nueva Granada y Venezuela. Fíjense que Guayaquil permitía, poseyendo este puerto, que usted podía salir de aquí, dirigirse a Buenaventura, de Buenaventura pasar a Panamá, cruzar Panamá, no existía el canal en esa época todavía, y de allí podía usted dirigirse entonces a Europa, al Océano Atlántico. Entonces era un puerto de estupenda posición estratégica y por eso la entrevista se va a dar en este lugar de suma importancia tanto para el virreinato, lo que era el virreinato del Perú y lo que es ya Colombia como país conformada por estos dos libertadores. A la derecha tenemos una visual de la época de un dibujo, una pintura, donde se puede ver lo precario que era Guayaquil. Tampoco que era un puerto súper moderno, donde podían atracar muchísimos barcos, pero sí tenía las condiciones necesarias para, bueno, de ahí salir y entrar a esa parte del continente suramericano. Seguimos la siguiente y tenemos aquí una línea del tiempo que lo que quiero simplemente es que no se graben la fecha, sino para que vean la inestabilidad de Guayaquil. Comenzó siendo parte del Virreinato del Perú, luego pasó en otra oportunidad a ser parte del Virreinato de la Nueva Granada, luego pasa nuevamente al Perú y fíjense que en 1819 el mismo Guayaquil reclama ser parte del Virreinato de la Nueva Granada y se constituye como la presidencia de Quito, que fue como nació. Les recuerdo que en el orden jerárquico estaban los virreinatos, las capitanías generales y las presidencias, o sea que Quito era en grado menor a lo que era una capitanía general. Pero esa es su historia más o menos cronológica, cómo fue pasando, y por eso Perú, cuando se libera Perú y obtiene su independencia, su pretensión es tener como puerto principal, ¿a qué cosa? A Guayaquil, por supuesto, y Colombia
que ya lo poseía, la intención era no perderlo justamente con Perú. Entonces ahí va a haber ya una pugna de poder estratégico en cuanto a esos dos grandes naciones. La Fran, siguiente, por favor. Sí. hace 200 años, a las 09:00 horas, un día como hoy, estaba desembarcando San Martín en Guayaquil. Es correcto, mi comandante general. Llegó el 25 Llegó el 25. en el barco Macedonia. Ahí quedó. Bolívar le envió 2 cartas de amistad y felicitación. Y el 26 a las 9 de la mañana estaba desembarcando. Y Bolívar lo esperó con todos los honores. Bienvenido a las tierras de Colombia. Es así, mi comandante general. Te tengo que explicar por qué Bolívar hizo eso. Sí, le ganó, como dice, le ganó la partida allí a San Martín. Efectivamente, hoy a las 9 de la mañana, 200 años exactos de esa entrevista y de ese abrazo entre estos dos gigantes. Aquí tenemos un mapa para que tengan una idea de lo que eran los virreinatos, cómo España administraba sus conquistas, sus posesiones en ultramar, y tenemos cómo, bueno, organizaron lo que fue el virreinato de Nueva España, lo que es México, prácticamente toda la América Central, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Venezuela, y aquí tenemos la presidencia de Quito. Entonces, para que tengan una idea de la organización administrativa de la época, cómo España manejaba esas posesiones y cómo las administraba, era bajo esa figura de los virreinatos, capitanías generales y presidencia. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos también un breve recuento de la historia de lo que es Quito y Guayaquil. El primer grito que se dio en América, bueno, no fue el primero, ya Miranda había hecho las incursiones en Venezuela como precursor, pero bueno, conformando una junta de gobierno, fue precisamente en Quito. Y esa rebelión fue sofocada un año más tarde, en 1810, cuando fusilaron a los que se alzaron a favor de la independencia. Y no va a ocurrir más nada en Ecuador, en Quito, perdón, hasta el año 1820, cuando en Guayaquil, la guarnición que estaba allí, se va a pasar a manos de los patriotas proclamando la independencia, y Guayaquil, que era una provincia, estaba la provincia de Quito, provincia de Guayaquil, provincia de Cuenca, lo que conformó después Ecuador, esa provincia de Guayaquil se alza en armas y se pone a favor de la independencia del continente, y comienza entonces a generarse todos estos sucesos que vamos a ver sobre la marcha. Aquí tenemos los principales protagonistas de la Revolución de Quito el 10 de agosto de 1809. Luego tenemos en Guayaquil los principales personajes que participaron en ese alzamiento. León de Febres Cordero, por cierto, venezolano. Habían 3 venezolanos allí. Como decía el general Morillo, en todo donde hay una revolución y había un descalabro en contra de España, si usted buscaba y hurgaba, no había que hacerlo mucho, iban a conseguir allí ¿a quién? A los venezolanos instigando, a los venezolanos propiciando y generando. Habían 3 venezolanos, uno era Luis Urdaneta igualmente, en Guayaquil, que ayudaron justamente a hacer esta revolución. Luego, fíjense que el tercer paso es que esa junta gubernativa que tenía al frente al poeta José Joaquín Olmedo, envía un emisario para que San Martín en el Perú los apoye militarmente. Ellos van a tratar por su cuenta de hacer la independencia y van a sufrir 2 derrotas contundentes por parte de los españoles por Aymerich, la derrota de la batalla de Huachi y la batalla de Tanizagua, y eso va a obligar a que el poeta Olmedo le pida ayuda al Libertador, y el Libertador tenga que mandar a Sucre en el año 1821, bueno, a militarmente tratar de lograr la independencia de Ecuador, de Quito, y ahí vamos a ver entonces esa campaña que se va a desarrollar con esa famosa batalla, que es la batalla de Pichincha, que ya la vimos aquí en un foro, y es lo que produce entonces que Guayaquil y Quito queden en posesión de Colombia, la Grande, y que sea el Libertador que tenga la preponderancia y la influencia en esa zona. Fran, aquí está la razón por la cual nuestro gran mariscal, Antonio José de Sucre, no estaba en la batalla de Carabobo. Porque Bolívar, que tenía su pensamiento que había que liberar el sur, en lo que se da este grito, lo manda con tropas para allá, para Guayaquil. Ahí está la razón por la cual no estuvo Sucre en Carabobo.
efectivamente, estaba conduciendo la campaña del sur, el joven Sucre, que salió en barco desde Buenaventura y llegó allá a Guayaquil por vía marítima, desembarcó en Guayaquil, organizó un ejército y luego realizó la estupenda campaña de Quito, llamada así, que concluyó con la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Bueno, superado entonces esta parte y justificando ya la presencia, tenemos aquí una lámina que nos presenta, para tener un conocimiento general del recorrido de ambos héroes. El Libertador en total para llegar hasta Guayaquil tuvo que recorrer aproximadamente 3.000 kilómetros, 3.100 kilómetros por vía terrestre, mientras que San Martín para llegar a Guayaquil hubo de recorrer 4.410 kilómetros, pero creo que se fijen allí en el porcentaje que hizo San Martín por vía marítima. Casi el 80%, 3.530 kilómetros lo hizo por mar y 870 kilómetros por tierra. Esto más o menos da una idea de lo que hablaba mi comandante general al inicio, de esos datos del Libertador, la cantidad de kilómetros recorridos que realmente es impresionante. Hoy en carro, en avión, da flojera ir para cualquier lugar de esto. Y estos hombres a caballo y a pie, bueno, lograron todo, y en barco lograron todas esas travesías impresionantes. Seguimos y tenemos aquí entonces un breve paralelismo biográfico entre estos dos personajes, entre Bolívar y San Martín. Aquí quiero destacar varias cosas que ustedes se van a percatar a simple vista. La primera es, San Martín, sus padres eran españoles, eran de Castilla la Vieja, los padres de San Martín. Su papá era teniente del ejército español y a los 6 años de edad termina la misión del padre en Argentina y se van a España. Y allí San Martín, a los 11 años de edad, va a empezar como cadete en un regimiento de infantería en España y va a hacer su carrera militar como un oficial español. Va a pelear en África, va a pelear en la guerra civil, en la guerra contra los franceses, contra la invasión de los franceses. Y bueno, San Martín es un oficial que pertenece y ha sido formado bajo la estricta línea de los militares españoles. El Libertador, fíjense la diferencia, también a los 14 años ingresa como cadete en el batallón de milicia de los Valles de Aragua y se va a ir a esa edad, a los 16 años, a Europa. Hay otra diferencia importante, el matrimonio. Bolívar se casa muy joven con María Teresa del Toro, mientras que San Martín se casa ya un hombre maduro de 33 años de edad, se casa con una niña de 14 años. En aquella época, acuérdense que eso era lo normal, tampoco podemos poner los ojos como que es una cosa extraordinaria, eso era la usanza de la época. Se casaban, las familias buscaban que sus hijas se casaran con hombres maduros, con hombres ya curtidos, con hombres que ya tuviesen una posición económica estable, y de allí que, bueno, San Martín contrajera matrimonio con esta señorita de la sociedad que lo va a introducir justamente en la alta sociedad argentina. Frank, ¿sí? Disculpa, una pregunta. Si San Martín fue formado en España, en el ejército español, valga la redundancia, esas ideas de libertad, ¿de dónde salieron? ¿Cómo es que se vino a Argentina a liberar en contra de los españoles? Explícanos eso. Sí, bueno, cuando ocurre, mi comandante general, una excelente pregunta, cuando ocurre la invasión de los franceses a España en 1808, se encuentra allí San Martín luchando por España contra los franceses. Una vez que es depuesto Fernando VII, bueno, cesa el empleo de San Martín en España y se va a Londres. Y en Londres se reúne con un grupo de personajes y de conocidos que casualmente eran muy amigos de Francisco de Miranda. Y estos hombres son los que empiezan a vender la idea a San Martín de una Argentina libre, de una América libre de los españoles. Y esa es la idea que compra San Martín y comienza también a llegarle su correspondencia de Argentina pidiendo que regrese, porque bueno, hay un movimiento allá también en ese año, precisamente en 1812, de alzamiento contra las autoridades españolas, y es como San Martín llega entonces a Argentina en 1812 con el grado de teniente coronel y se pone de inmediato a las órdenes del gobierno, del triunvirato, así se llamaba, argentino, que bueno, sabiendo de las experiencia militar de San Martín, un oficial, como le dije, curtido
ya en la guerra, un oficial de experiencia, le dan el cargo de formar un regimiento de granaderos a caballo, que es la primera actividad militar que hace San Martín en España. Fíjense, bueno, la esposa de San Martín murió en 1823, la de Bolívar murió muy joven, apenas recién casado, y uno va a morir a los 47 años de edad, que es Simón Bolívar, en 1830, y el otro va a sobrevivir hasta los 72 años, San Martín. Es importante esta diferencia de edad. San Martín era más viejo que el Libertador, nació en 1778, mientras que Bolívar nació en 1783. Entonces, bueno, ese paralelismo biográfico es para tener una idea de los dos personajes en contexto y de lo que había hecho cada quien en su momento. Cuando San Martín llega a Argentina en 1812, en Venezuela, Bolívar estaba siendo acusado de haber perdido nada más y nada menos que el castillo de Puerto Cabello. Estaba en plena crisis aquí en Venezuela, estaba Miranda capitulando en 1812 y iba a comenzar esa fulgurante carrera de Bolívar con todos los episodios que ustedes ya conocen, del apresamiento de Miranda y luego ya Bolívar saliendo de Venezuela para convertirse en 1813 en líder de esa revolución y hacer su famosa campaña admirable. Aquí tenemos un resumen de la vida de San Martín una vez que llegó a Argentina. Él llega a Argentina, como le dije, y de inmediato se ponen las órdenes del triunvirato. Y en el norte del Perú, en lo que hoy es Bolivia, se estaba combatiendo Argentina, que era parte del Virreinato de la Plata, combatiendo a los españoles. Belgrano, ¿se acuerdan de General Belgrano? Había un famoso barco que hundieron en la Guerra de las Malvinas, General Belgrano. Y Belgrano era general y estaba comandando el ejército del norte. Lo releva San Martín y San Martín luego va a tener la visión, la idea lo nombran gobernador de un pueblo que se llama Mendoza en la frontera con Chile, y a él se le ocurre la idea en 1817 de cruzar los Andes para liberar la Capitanía General de Chile. ¿Se acuerdan de la lámina anterior donde aparecía la franjita de la Capitanía General? Él dice, bueno, ya Argentina está en los pasos de la independencia, me corresponde ahora entonces, voy a tomar la iniciativa de liberar a Chile para luego irme al Perú y atacar a los peruanos, a los españoles que están en el territorio peruano y liberarlo. Por eso es que San Martín se le reconoce como el libertador de tres naciones, de Argentina, de Chile y del Perú. En Chile se va a conseguir ahí con O'Higgins, y lo más importante es que, bueno, va a organizar una travesía interesantísima, porque, bueno, en 1817 es el primero en cruzar los Andes, después lo hizo Bolívar en su famosa campaña de Boyacá, pero el primero que hace esa travesía en su zona es San Martín, y organiza un ejército de 4.000 hombres, y tuvo mucho éxito. Era un hombre muy aplomado y muy planificador, y logra llegar a Chile y va a dar estas dos batallas, que son la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817 y la batalla de Maipo. Y esas dos batallas van a liberar entonces la Capitanía General de Chile. Allí va a compartir escenario con Bernardo O'Higgins, que es uno de los héroes chilenos, y bueno, por eso se le reconoce a San Martín como uno de los libertadores o libertador de Chile. Luego de allí, de Valparaíso justamente, se embarca 2 años más tarde, 3 años más tarde, San Martín, y va a lanzar su expedición hacia el Perú. De Valparaíso se va a ir a la bahía de Paracas y de allí va a subir a Lima por tierra y va a llegar en enero del año 1821, y desde esa fecha hasta julio va a producirse la independencia del Perú. Cuando llega San Martín al Perú, bueno, ocasiona un impacto muy grande porque desembarca en esa costa, hace que los realistas huyan de lo que es Lima, y va a él a apoderarse de esta zona. Aquí va a ocurrir un acontecimiento importantísimo, por favor la siguiente, que es justamente el batallón Numancia, que se va a alzar en Lima. Ya lo vamos a tocar un poco más tarde. Y ahora tenemos aquí la anterior, por favor, para que vean un poco de dónde venía el libertador Simón Bolívar. Viene de Boyacá, esa campaña maravillosa que cruzó los Andes, luego se dio Carabobo, siguió la batalla de Bomboná y la batalla de Pichincha. Es decir, Bolívar venía también de unas victorias contundentes
y lo más importante, había creado una nación llamada Colombia y venía con todo el respaldo, bueno, político y militar al momento de encontrarse en esa entrevista con San Martín. En la siguiente tenemos los acontecimientos, como le dije anteriormente, del Perú. Tenemos el alzamiento del batallón Numancia. Cuando llegó San Martín al Perú, ese batallón era un batallón español, un batallón realista. Fran, y ese batallón se pasa Fran, a la orden de San Martín. discúlpame, ya va, pero el Numancia no es de Araure, de aquella batalla. Sí, explícanos aquí porque... Aquí ocurre algo importante, mi comandante general. Efectivamente, el batallón Numancia es el famoso batallón, o es uno, se formaron 3 batallones Numancia en Venezuela, y los creó Llanes, que era uno de los lugartenientes o que compartía escenario con José Tomás Bove en el año 1813 y 1814. De esos 3 batallones, mi comandante general, uno de los batallones Numancia fue el derrotado en la famosa batalla de Araure, cuando aquel batallón sin nombre, no sé si ustedes se acuerdan de esa batalla, ocurre que en Barquisimeto, en la batalla de Cerritos Blancos, están ganando los patriotas en la batalla de los realistas y sale un toque de corneta de retirada. O sea, en plena ofensiva los patriotas, suena retirada y bueno, Bolívar, quedan desconcertadas las tropas, se frena la ofensiva, los españoles lanzan un contraataque y terminan derrotando al ejército libertador. Bolívar mandó a buscar el corneta para cortarle la cabeza, para fusilarlo, mandó a buscar al comandante de batallón para fusilarlo también por esa acción y logra su estado mayor hacer que deponga la actitud y le dicen que lo convence que fue un error que se cometió y Bolívar le quita el nombre a ese batallón, que se llamaba Batallón Caracas, le quita el nombre y lo lleva a la siguiente batalla a su lado, o sea, Bolívar comandando el batallón y es la famosa batalla de Araure donde el batallón sin nombre, que era el batallón Caracas, para poder lograr estar en la buena con el Libertador y poder recuperar su prestigio, se lanza al ataque, logra derrotar al batallón Numancia y le arrebata su estandarte. Por eso que ese batallón que hoy se llama Vencedor de Araure, que Bolívar le colocó ese nombre, dijo, como ustedes eran el batallón sin nombre, ahora se van a llamar Vencedor de Araure, es el único batallón del ejército que no tiene la bandera o el estandarte con los colores del ejército. Tiene los colores del batallón Numancia, que fue a quien le arrebataron el estandarte. Esa imagen está aquí mismo, cuando salen donde está el samán, de aquí frente al salón, el salón de honor, el salón Simón Bolívar de la Academia, está esa imagen allí. Mi comandante Chávez la quiso colocar cuando se remodeló la Academia y justamente está ese episodio de la batalla de Araure. Entonces este Numancia, que es el segundo batallón de Numancia, cuando llegó Morillo en 1815, se da cuenta que es un batallón de venezolanos, de negros venezolanos, de zambos venezolanos, de pardos venezolanos, todos habían luchado con Boves, acabando con los blancos, destruyendo, bueno, a esa sociedad que los tenía ellos oprimidos, y Morillo, para no tener un enfrentamiento y un choque con sus tropas, lo manda ¿a dónde? Al Perú. Y es así como el batallón Numancia llegó entonces a Lima, con 625 venezolanos y apenas 300 peruanos, y ese es el batallón que se pasa a las órdenes de José de San Martín, cuando José de San Martín desembarca y llega a la ciudad de Lima. Entonces este episodio fue importantísimo porque de ese alzamiento del Numancia se destituye al virrey Pezuela, la Serna toma el mando de las tropas españolas, pero se retira hacia la sierra, hacia la cordillera de los Andes, para, bueno, buscar un momento estratégico para atacar, y se produce la independencia del Perú, tal cual como lo dice allí, el 15 de julio del año 1821. Esa es la historia del Numancia, mi comandante general. Gracias, Fran. Importante. Este batallón después, fíjese, va a estar nada más y nada menos que en el Alto Perú, va a estar bajo las órdenes de Sucre, lo va a comandar José Trinidad Morán, general de división, héroe epónimo de mi promoción, y bueno, por un problema de pagos a los soldados, se va a alzar nuevamente este batallón, pero en contra de los patriotas, y lo van a perseguir, Sucre lo manda a perseguir porque se alzaron y hubo que perseguirlos, le mataron 84 hombres y lo rehicieron nuevamente el batallón, y bueno, al final terminó combatiendo en Ayacucho, donde tuvo una gloria estupenda en las demás campañas en las cuales participó. La siguiente, por favor. Venezolanos rebeldes. Venezolanos rebeldes, mi comandante general. Aquí tenemos una lámina que explica los lugares que estaban dominados en ese momento para 1821, en la franja que vemos de color casi naranja,
o rojo, donde está Lima, es la dominada por los patriotas, es decir, por San Martín. En color verde oscuro, donde aparece Cusco, es la zona dominada por los realistas. Fíjense que los realistas no fue que los derrotaron y... No, ellos hicieron un repliegue estratégico a la cordillera de los Andes. Y ahí tenían prácticamente casi 10.000 hombres intactos, listos para combatir. Eso es lo que obliga a San Martín a tomar la decisión de ir a hacer la entrevista con el Libertador, porque él sabía que con las fuerzas que él tenía, las fuerzas militares, era imposible que él pudiera derrotar al ejército realista por esa cantidad de hombres, y va a buscar justamente refuerzos de Bolívar para que lo ayude justamente a conducir la campaña del Perú. Y aquí tenemos las dos primeras cartas que se conocen del Libertador, el primer intercambio epistolar entre estos dos hombres. Fíjense lo bonito que escribe el Libertador acerca de San Martín cuando se entera que está en Lima, enero de 1821. Me hallo en marcha para ir a cumplir mis ofertas de reunir el imperio de los incas al imperio de la libertad. Sin duda que más fácil es entrar en Quito que en Lima, pero vuestra excelencia podrá hacer más fácilmente lo difícil que yo lo fácil. Bien pronto la divina providencia, que ha protegido hasta ahora los estandartes de la ley y de la libertad, nos reunirá en algún ángulo del Perú después de haber pasado por sobre los trofeos de los tiranos del mundo americano. Simón Bolívar a José de San Martín, y José de San Martín le escribe otra carta en enero de 1822 donde le dice: voy a encontrar en Guayaquil al Libertador de Colombia. Los intereses generales de ambos estados, la enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino a que con rapidez se acerca la América hacen nuestra entrevista necesaria, ya que el orden de los acontecimientos nos ha constituido en alto grado responsables del éxito de esta sublime empresa. Fran, permíteme. San Martín tenía dos objetivos cuando se fue a Guayaquil. Uno, conseguir refuerzos, tropas, para poder dar la libertad completa al Perú. Claro, porque liberó Perú, liberó Lima, pero en Perú habían 10.000 hombres, 10.000 españoles. Se fue para eso, pero también se fue para otra estrategia. Quería sumar Guayaquil, que ya Fran lo explicó, que era un puerto muy importante y sobre todo, bueno, porque ahí se producía mucha agricultura y madera para poder producir una flota. Entonces Guayaquil llevaba esas dos intenciones. ¿Pero qué pasó, Fran? Sí, bueno, aquí cuando Bolívar supo sobre eso, Cuando Bolívar supo que ya San Martín tenía pretensiones de ir a Guayaquil para reclamarlo como del Perú, Bolívar rápidamente y venezolano al fin, lo que se llama, que nosotros conocemos en el argot popular como jugar Caribe. Bueno, prácticamente cuando llegó San Martín al Perú y apenas desembarcó de la lancha donde estaba, le dijo: bienvenido al territorio de Colombia, mi general, y le rindió los honores correspondientes, pero se los rindió con el ejército de Colombia en territorio colombiano. O sea, la partida ya estaba ganada cuando San Martín se presentó en Guayaquil con pretensiones de que ese puerto le quedara al Perú. Ya Bolívar le había jugado la mano más rápido y se había presentado con su ejército en Guayaquil, y bueno, estaban las banderas de Colombia ondeando en todos los edificios, en todos los barcos, y esto, bueno, fue un golpe psicológico para San Martín, que ya se percató que la intención que traía inicialmente no iba a ser posible. Aquí tengo un extracto de una película que se hizo de Bolívar para ambientar más o menos lo que ocurrió en ese momento cuando desembarcó un día como hoy a las 9 de la mañana José de San Martín en el puerto de Guayaquil. Me disculpan la resolución de la imagen, pero es lo mejor que había, pero para darles más o menos una idea del ambiente que se vivió en el momento y de lo que fue la entrevista como tal, que lo señalaba mi comandante general, entrevista secreta, donde no participó ninguno de los edecanes ni ayudantes. Adelante. Allá Bolívar y Oleari.
superiores. Ya San Martín ahí estaba impactado. Atención presente. Bienvenido a tierra colombiana, el glorioso general José de San Martín. General Bolívar, viva la América libre. Muy bien. Bueno, ahí es una recreación de lo que pudo haber ocurrido en ese momento en Guayaquil, seguramente fue más o menos así. Importante este testimonio del coronel Rufino Guido, quien era edecán de San Martín en ese momento, lo que dice aquí en este extracto de una carta: quedando el Libertador con solo 2 edecanes, los coroneles Guido y Soller invitaron a estos a otra habitación a efecto de dejar solos a los 2 grandes personajes que tanto habían ansiado verse reunidos. Ellos cerraron las puertas por dentro y los edecanes estaban a la mira de que nada les interrumpiera. O sea, testimonio de que la reunión fue secreta. Siguiente, por favor. Y esto entonces mi comandante general, mi mayor general, viceministro de Educación, mi mayor general Angiolillo, que está en el panel, y a todos los mayores generales que nos acompañan el día de hoy, y al resto de los invitados a este foro, es lo que va a crear la tremenda polémica, esta parte secreta entre San Martín y Bolívar, de lo que se dijeron, es lo que luego va a suscitar esta guerra creada por historiadores para poner a los 2 héroes de América uno en contra del otro. Aquí tenemos una pintura que yo quisiera que ustedes me dijeran qué perciben en ella. Si alguien que quiera intervenir, qué aspecto le da, qué impresión le da, qué creen ustedes que... Alguien que me diga ya del público. Ajá, escuché por ahí algo. El general San Martín de brazos cruzados, gracias, Pedro. Perfecta, bueno, una tremenda interpretación allí del general Pedro González Ovalle. Efectivamente vemos a un San Martín de brazos cruzados, el Libertador tratando de explicarle, y el hombre viendo así como con este tipo no me convence, o qué quieres hacer conmigo. La actitud corporal de la pintura ya dice lo que realmente no ocurrió, porque nadie vio qué estaba pasando allá adentro. Pero ¿por qué se generó toda esta polémica, que es donde vamos a entrar ahorita en acción? Bueno, porque en el año de 1844, este señor francés que está aquí, que se llama Gabriel Lafont de Lurcy, era un viajero, un hombre, un marino, va a escribir una serie de relatos acerca de sus viajes por el mundo, y en uno de esos relatos, que él estuvo justamente en Guayaquil, va a introducir en su libro una carta donde San Martín se dirige a Bolívar, y San Martín le hace un reclamo al Libertador diciéndole: bueno, lo que usted me prometió en la entrevista que hicimos en Guayaquil resultó totalmente falso. Usted no me permitió que yo combatiera a su lado en el Perú, me desterró prácticamente del Perú porque no quiso que yo lo asistiera, o sea, que actuara San Martín como subalterno de Bolívar y que Bolívar lo comandara y fuera el jefe supremo de las operaciones en el Perú. Y ese relato de esa carta, que no se ha conseguido ni el original ni la copia, es decir, se cree que es una carta apócrifa, o sea, que no existió, sino que la inventaron,
es lo que desata posteriormente la polémica con uno de los historiadores, Bartolomé Mitre, peruano, que se encargó de empezar con esa carta a decir que el Libertador era un farsante, el Libertador era un mentiroso, el Libertador había malpuesto a San Martín con esa superioridad de hombre de Estado, tuvo dignidad y le reclamó al Libertador, etcétera, 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 y creando una serie de personajes y de eventos de la reunión secreta que no ocurrieron nunca y que no fue absolutamente verdad, como lo vamos a demostrar a continuación. Igualmente, Rufino Guido, que lo vimos hace rato, edecán de San Martín, se prestó también en 1877 para dar una serie de testimonios de la reunión, que no los dijo nunca desde 1822, sino que ya en su vejez, al final, le confiesa a un historiador qué cosas ocurrieron en la intimidad de esa entrevista. Y allí se plasmaron cosas como que, por ejemplo, un oficial, un coronel argentino, le faltó el respeto a Bolívar en la reunión. Y Bolívar le terminó reclamando y el hombre le dijo, esta mirada, porque el hombre lo miraba fijamente y Bolívar lo miraba fijamente, según el relato. Y Bolívar le preguntó, mire, ¿usted de qué nacionalidad es? No, yo soy argentino. ¿Y qué grado tiene usted? Bueno, yo soy coronel del ejército argentino. ¿Y usted por qué me está mirando con esa cara así? Usted no nos respeta. Y el hombre le dijo, esta es la mirada de los hombres libres, de los países que se liberan. O sea, un cuento totalmente jalado por los cabellos, sin ningún sentido, pero lo introdujo Guido, que siendo edecán de San Martín, por supuesto que tenía un peso específico su opinión. Y así fue alimentándose esa hoguera de la desunión, del odio, de la rivalidad entre dos hombres que realmente, como lo vamos a demostrar a continuación, no ocurrió nada ni parecido a lo que estaba allí. Hay otra escena donde unas supuestas niñas entraron a la ceremonia y le pusieron una corona de laurel a San Martín y no se la pusieron a Bolívar. Entonces Bolívar entró en un enojo, en una rabia, se veía totalmente consternado porque no le habían hecho ese honor. Se ponen a Bolívar como que era un energúmeno, un hombre ambicioso de gloria, cuando eso realmente no ocurrió, pero ni de cerca. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el testimonio de lo que pasó allí? Fíjese, existen 3 documentos esenciales para entender el problema o la trama de la entrevista de Guayaquil. El primer documento lo hizo el Libertador, se lo dictó a su secretario, José Gabriel Pérez, para que le informara a Sucre los resultados de la entrevista. El segundo documento se lo dictó igualmente Bolívar a José Gabriel Pérez para que se lo llevara a su canciller, que era Pedro Gual, informándole los resultados de la entrevista. Y el tercer documento es una carta escrita de puño y letra del Libertador a Santander, donde le explica cuál fue el resultado y cuál fue el talante de la reunión. Ninguno de esos documentos fueron admitidos ni por los historiadores peruanos ni por los historiadores argentinos, que se encargaron de demoler a Bolívar. Inclusive en 1952 aparece una carta, esa carta de José Gabriel Pérez, que era el secretario de Bolívar, que todo el mundo dio porque no existía, que era apócrifa, que era un invento. Lecuna, el doctor Lecuna, Vicente Lecuna, la introdujo en un libro en 1952 y fue acusado Lecuna, que es venezolano, que está de parte de Bolívar, que era un invento también, hasta que en el 2013 este historiador colombiano, Martínez Garnica, Armando Martínez Garnica, consiguió en los archivos de Ecuador el original de la carta. Apareció la carta original de José Gabriel Pérez, que es la carta donde se explica cuáles fueron los resultados de la reunión. Y aquí lo tenemos. República de Colombia, inclusive tienen la firma al final de José Gabriel Pérez. Sigue, por favor. Y aquí tenemos entonces los resultados. ¿Qué dice esa carta de José Gabriel Pérez? Lo mismo que le dijo Bolívar a Santander en su carta escrita. Primero, ¿cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron ambos héroes de la independencia suramericana? Elecciones de Guayaquil para definir su situación política. O sea, no fue que Bolívar no solamente llegó con el ejército, esperó a San Martín, le rindió honores. No, es que había una elección el día 28 de julio. Es decir, pasado mañana, había elecciones en Guayaquil para decidir la suerte de Guayaquil. O sea, la gente decidiera con quién se quería quedar, si con Colombia o con el Perú. Es decir, que no hubo discusión al respecto de eso, porque Bolívar, a pesar de que le ganó psicológicamente la mano a San Martín diciéndole bienvenido al territorio colombiano,
habían unas elecciones que iban a garantizar que eso fuese así. Y San Martín así lo aceptó, no tuvo discusión al respecto. Segundo, la campaña del Perú, cómo se iba a conducir y cuál era su forma de gobierno. Aquí tuvieron diferencias los dos, y Bolívar lo dice. San Martín quería colocar en toda la América libertada a un rey o a monarcas europeos. Y especialmente en el Perú quería colocar un príncipe de Europa, y se lo plantea a Bolívar, y Bolívar le dice, no, aquí en América no va a haber ningún monarca. En América va a haber república y va a haber presidente. No va a haber un monarca. Ahí tuvieron diferencias los dos. Me imagino que San Martín, viendo la situación del Perú, que después Bolívar le tocó bastante difícil, viendo esa aristocracia, esa oligarquía, bueno, pensaba en colocar un príncipe que era lo que podía calmar medio los ánimos de esa gente en el Perú. Luego, la Federación de Estados Americanos, que estuvieron de acuerdo ambos en esa petición, San Martín le anuncia su retiro a Bolívar en Guayaquil, le dice, general, ya yo no aguanto más esta situación y yo voy a retirarme como general de esta campaña y me voy a ir a Mendoza, en Argentina, a mi retiro. El hombre ya estaba totalmente decepcionado, no por lo que había pasado con Bolívar, sino que a él lo estaban atacando de manera muy fuerte en el Perú y también lo estaban atacando en Argentina. O sea, estas guerras nuestras que son características, pues contra los grandes héroes, bueno, viene esa oposición acérrima a tratar de destruirle su reputación, y ya San Martín estaba obstinado, lo llamaban tirano, lo llamaban diablo, lo llamaban que quería enriquecerse, bueno, una serie de calificativos. Y lo último, los límites entre la República de Colombia y el Perú, que los dos acordaron que más adelante se podría hablar de esos límites y no había ningún inconveniente. Es decir, este es el resultado de esa reunión. Y luego tenemos un testimonio de José Gabriel Pérez que dice cuál fue la actitud de San Martín cuando vio a Bolívar desde su barco. Dice allí que lo conducía y manifestó del modo más cordial los sentimientos que le animaban de conocer al Libertador, abrazarle y protestarle una amistad íntima, sincera y constante. Entonces ya vimos el origen de la polémica, ya sabemos dónde salió todo ese enredo que a partir de 1844 empezó a llenar pues los libros de historia y a poner a San Martín en contra de Bolívar y a Bolívar en contra de San Martín. Yo le decía a mi comadre esta mañana que, claro, cada quien tiene su gallo. Los argentinos tienen a su libertador, que es San Martín, y esa polémica siempre se va a producir entre dos nacionalidades. Uno va a querer imponer a Bolívar porque uno es venezolano, y aquellos van a querer imponer a San Martín porque es su libertador. Entonces ese choque es natural, y si un historiador le mete candela entonces a ese choque y le echa gasolina y empieza a inflamar con una serie de mentiras lo que realmente ocurrió, bueno, obtenemos el resultado que tenemos hoy, que es esta supuesta disputa y enemistad entre los dos héroes. Fran, ¿y la proclama que hizo San Martín cuando llegó a Lima? Claro, mi comandante. Entonces, en esta investigación que hemos realizado, hay que buscar, bueno, cuál fue ahora la actitud de los dos protagonistas. ¿Qué se dijeron después de esa reunión? Porque si eso es cierto, todo lo que dijo Guido y todo lo que dijo Mitre y lo que dijo el francés de Lafon, bueno, debemos encontrar entonces qué respuesta generaría San Martín. Debió haberse quejado inmediatamente apenas llegó al Perú, a hablar más del Libertador. ¿Pero qué fue lo que dijo? Aquí lo tenemos. Apenas llegó al Perú, el 26 de julio próximo pasado, en que tuve la satisfacción de abrazar al héroe del sur, fue uno de los días más felices de mi vida, escribe San Martín. El Libertador de Colombia no solo auxilia a este estado con 3 de sus bravos batallones, que unidos a la valiente división del Perú, al mando del general Santa Cruz, vienen a terminar la guerra de la América, sino también remite con el mismo objeto un considerable armamento. Tributemos todos un reconocimiento eterno al inmortal Bolívar. Esto fue lo que escribió San Martín cuando llegó al Perú. Si realmente es como dijo el francés que San Martín se sentía opacado por el Libertador, que Bolívar no le cumplió su promesa de ponerlo al mando, de luchar con él codo a codo en el Perú, de que dirigiera las tropas junto con él en la campaña del Perú, San Martín no hubiese escrito esto que escribió acá. Fíjense que la carta es de total satisfacción, y no solamente que es una carta, la publicó en la Gaceta del Gobierno del Perú el 24 de agosto de 1822. Ahora, algo ilógico, ¿cómo un libertador se pone a la orden? Mándeme a otro libertador, ¿no? Era ilógico incluso
lo que estaba planteado en la carta del francés. Sí, totalmente ilógico. ¿Cómo el libertador de Argentina, de Chile, del Perú, va a quedar a órdenes subalternas de Simón Bolívar? O sea, no tenía ninguna lógica. Y entonces dice que se retira por eso. Ya le había dicho el libertador que se iba a retirar. Y está escrito en sus cartas. Aquí tenemos dos cuadros al lado, que no son al azar que están colocados allí. Fíjense que uno es una litografía y el otro es un retrato en óleo. El primero de la litografía se consiguieron en el lecho de muerte de San Martín, en Francia, en 1850, cuando falleció. Conservaba San Martín en su casa una litografía del Libertador con esa leyenda que está abajo: unión, 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 o la anarquía os devorará. Y el cuadro que está al lado, pintado en óleo, lo hizo su hija, Mercedita, pintó ese cuadro en óleo. Y además de eso conservaba la efigie que el Libertador le había regalado, un medallón que le regaló en Guayaquil con el rostro de Simón Bolívar. O sea, esto dice mucho cuando uno hace una investigación de, bueno, cuál era el talante realmente de San Martín en ese momento con respecto a su relación con Bolívar. Pero bueno, para seguir ahondando en esto, tenemos una carta de José de San Martín en 1843. Mire esto que dijo ya Bolívar muerto, 13 años después de muerto el Libertador. Dice esto San Martín: en cuanto a los hechos militares de Simón Bolívar, se puede decir que ellos le han granjeado con razón la fama de ser considerado como el hombre más asombroso que ha conocido la América del Sur. Lo que le caracteriza por sobre todo, formando en cierto sentido su rasgo especial, es su constancia a prueba, que se fortalecía en las dificultades, sin dejarse abatir por ellas, por más grandes que fuesen los peligros a los cuales se hubiera arrojado su alma ardiente. 13 años después de muerto el Libertador, San Martín emite este comentario sobre una pregunta de su relación con Bolívar. O sea, más contundente, imposible. Seguimos, por favor. Y aquí tenemos la expresión de Bolívar el 25 de julio de 1822 a San Martín. Es con suma satisfacción, dignísimo amigo y señor, que doy a usted por la primera vez el título que mucho tiempo a mi corazón le ha consagrado. Amigo le llama a usted, y este nombre será el solo que debe guardarnos por la vida, porque la amistad es el único vínculo que corresponde a hermanos de armas, de empresa y de opinión. Así yo me doy la enhorabuena porque usted me ha honrado con la expresión de su afecto. Seguimos. Y por último tenemos esta carta en boca de los protagonistas, que es la carta que Bolívar le manda a Santander. Fíjense la fecha, 29 de julio, unos días después de la entrevista. Bolívar le escribe a Santander esta carta que fue dada por falsa, no la tomaron en cuenta, eso es mentira. Aquí está lo que Bolívar le escribió a Santander. El protector me ha ofrecido su eterna amistad hacia Colombia, intervenir en favor del arreglo de límites, no mezclarse en los negocios de Guayaquil, una federación completa y absoluta, aunque no sea más que con Colombia, debiendo ser la residencia del Congreso Guayaquil. En fin, él desea que todo marche bajo el aspecto de la unión, porque conoce que no puede haber paz y tranquilidad sin ella. Dice que no quiere ser rey, pero tampoco quiere la democracia. Y si el que venga un príncipe de Europa a reinar en el Perú. Dice que se retirará a Mendoza porque está cansado del mando y de sufrir a sus enemigos. Su carácter me ha parecido muy militar y parece activo, pronto y no lerdo. Tiene ideas correctas de las que a usted le gustan, pero no me parece bastante delicado en los géneros de sublime que hay en las ideas y en las empresas últimamente. Esa es la expresión de Bolívar en cuanto a San Martín, pocos días después de la entrevista. Fran, quiero hacerte esta pregunta. Esa propuesta de Bolívar de federación, de unión, ¿qué significaba en aquel entonces? Sí. ¿Esos acuerdos qué significaban? La propuesta, mi comandante general, creo que mi mayor general Angiolillo también lo va a tocar en su exposición, es la Confederación de Naciones. Es decir, lo primordial era que en esa liga, se llamaba así, liga y confederación, significaba que si mi país era atacado, tú tenías que darme tropas y reforzarme con un ejército para defender al país que era atacado en ese momento, y recíprocamente hacia el otro país. Entonces imagínense toda la América del Sur convertida en una gran confederación de naciones, que es lo que quería hacer Bolívar, y que si México, por ejemplo, era atacado por Europa para retomar, entonces tenían toda la posibilidad de apoyarse mutuamente.
Ese es el gran concepto de lo que es la Confederación de Naciones, en lo militar hablando. Imagínense en la parte del comercio, en la parte de política, en los otros ámbitos culturales, etcétera, lo que implicaba esa Confederación de Naciones que proponía el Libertador y que al final no se dio porque se había programado para que fuera en Panamá, justamente el Congreso Anfitriónico. Hace poco celebramos también un año más de su creación, pero no tuvo no materializó, en parte porque Santander, bueno, se encargó de invitar a los que no tienen que invitar, nada más y nada menos que Estados Unidos. Por supuesto que iba a ser torpedeado de inmediato ese Congreso y Bolívar estaba en el Perú y no podía hacerle frente a la situación. Y bueno, ¿cuáles fueron los sucesos posteriores a la entrevista? San Martín asume el mando del Perú y organiza el Congreso. La Asamblea de Representantes de Guayaquil declara la anexión después de las elecciones, se anexan a Colombia. San Martín presenta su renuncia efectivamente al Congreso, se retira con el grado de capitán general del Perú, se va a Mendoza. Bolívar envía a la División Colombiana Auxiliar del Perú y solicita permiso al Congreso de Colombia para enviar más tropas. Y en el año 1823 es cuando le van a dar esa autorización. Perú le va a rogar al Libertador que vaya a hacer la guerra contra los españoles y se va a producir todo lo que es la campaña ya del Perú con las batallas de Junín y Ayacucho. Esas fueron las consecuencias de esta entrevista que, bueno, como ustedes pudieron notar y sacar sus propias conclusiones, no es tal lo que se ha querido armar, el andamiaje que se ha armado en contra de separar a estos dos hombres, que al final fueron grandes amigos, que al final se respetaron muchísimo y que al final conservan toda su dignidad como protectores, como libertador Simón Bolívar y como protector del Perú, José de San Martín. Y quiero cerrar al final con un escrito de Daniel Florencio Oliari, que estaba en Ecuador en el momento, en Guayaquil, cuando ocurrió la entrevista, y que creo que es interesante que veamos su expresión, porque fue testigo presencial de los hechos. Dice lo siguiente: difícil sería hallar dos caracteres más opuestos que el de Bolívar y San Martín. Franco, ingenuo, ardiente en sus amistades y generoso con sus enemigos. Era Bolívar. San Martín, frío, disimulado e incapaz de perdonar las injurias o de hacer un beneficio que no redundase en su provecho. Ambos consiguieron el fin que se proponían por medios tan opuestos como los caminos que le habían llevado a encontrarse en el Ecuador. Este desde las márgenes del Plata, desde las del Orinoco aquel. San Martín, vanagloriándose de su filantropía, fusiló a Osorio. Mi comandante no tiene nada que ver con usted, ese Osorio, es otro Osorio. De por sí no era Osorio, no es Osorio, era Ordóñez. Es Ordóñez. Es un error de Oliari. Es un error de Oliari. Bolívar, proclamando la guerra a muerte, perdonó a Barreiro. Barreiro fue a quien Bolívar derrotó en la batalla de Boyacá. Barreiro se rindió y Bolívar lo perdonó. Y en un descuido, adivine quién lo fusiló, a Barreiro. ¿Quién creen ustedes que fusiló a Barreiro? A un oficial español que se rindió, coño, con todos los honores, capituló, se le respetó su vida, la de sus oficiales. Santander. Porque supuestamente había una conspiración de Barreiro que estaba preso, o sea, no había forma que se escapara de la cárcel, había una conspiración y lo mandó a sacar a él y a sus compañeros de armas y lo fusiló a todos, lo que le ocasionó un gran disgusto a Bolívar, porque Bolívar lo quería utilizar como canje con Morillo, canjear a esos oficiales prisioneros por otros oficiales nuestros o por otras peticiones nuestras. Y bueno, Santander metió su mano allí y acabó con la vida de Barreiro. El argentino, recompensado por sus servicios al Perú, abandonó su causa. El venezolano, proscrito por sus compatriotas, volvió a Colombia y les dio la libertad. Hereda cuantiosos bienes de fortuna y muere casi en la indigencia, Bolívar. Nace y se cría aquel en la pobreza y adquiere una fortuna, San Martín. San Martín acepta el título de protector del Perú. Bolívar rechaza la corona que se le ofrece en Colombia. Ambos fueron bienhechores de su patria y ambos sufrieron la ingratitud y la persecución de los pueblos que su genio y su valor habían redimido. Creo que es una carta, un relato hermoso, aunque bueno, pues por supuesto, se ve una propensión de Oliari por Bolívar, pero es un retrato de la época de lo que Oliari pudo percibir tanto en San Martín como en el Libertador Simón Bolívar. Y de esta manera, mi comandante general, yo llego al final de
de lo que me corresponde en la parte histórica sobre la polémica, para darle paso entonces a mi mayor general Angiolillo Fernández para que nos ilustre acerca de las consecuencias el hoy, porque nada tendría sentido si no pudiéramos nosotros hoy decir qué nos deja esta enseñanza, qué nos deja este relato histórico, qué nos deja esa amistad entre estos dos grandes personajes de la Argentina y del Perú en los tiempos actuales, y si, como dicen por allí, la historia es cíclica, bueno, veamos si eso es verdad en la voz de mi mayor general Angiolillo. Muchas gracias. Gracias, Fran, excelente.